el profesor Eduardo Angulo Montoya, especialista en los idiomas inglés-francés. Pertenezco al Departamento de Idiomas y Lingüística de la UNT. Un alumno, una persona, aprende un idioma y adquiere un conocimiento que tiene que ver con la realidad. Entonces, si aprendemos una lengua materna, ahí reflejamos nuestra realidad. El aprender una segunda lengua significa que es aprender esa misma realidad, pero en diferentes condiciones. Lo importante es que acumulamos conocimiento. Y ahí va la pregunta. Conocimiento para poder desempeñarnos no solamente en el aula, sino en la vida real. Porque el idioma no es de aula. Muchas veces se confunde, todo lo relacionamos con el aula. El aula es un lugar nada más. El conocimiento se adquiere en la realidad. Entonces, se habla de texto y contexto. Texto significa idea completa, ya sea oración, expresión. Y contexto, en qué situación me encuentro. Entonces, relacionando texto y contexto, adquiero un conocimiento acerca de un idioma X que yo elijo o que yo puedo aprender, pero teniendo en cuenta que ya hay una experiencia previa que es la lengua materna. El aprendizaje de un idioma desarrolla básicamente 4 o 5 capacidades, pero 4 básicas y universales. La capacidad de escuchar, la capacidad de producir idioma, hablar solamente en forma continua. Otro que es comunicarme, intercambiar ideas, diálogo. Y la última, las dos últimas, leer y escribir. Desarrolla capacidades como por ejemplo el poder imaginar, el poder pensar, ¿no? Y no solamente el poder pensar en mi lengua materna, sino en otra lengua. Entonces, esa capacidad no lo tiene el monolingüe. El monolingüe solamente lo hace en su lengua materna, en su lengua 1 o lengua nativa. En cambio, si yo aprendo otra, ya imagino, pienso, o sea, pienso doble. Pienso en la mía y pienso en la otra. La otra me exige más. Entonces, como que me va afinando, ¿no? Y tengo mayores capacidad para razonar, para crear, para discernir, decodificar, etc. Muchas habilidades que yo puedo ir adquiriendo. ¿Por qué? Porque el segundo idioma me esfuerza. Es más, cuando hay por ahí una cosa que no se produce en el mío, en mi idioma materno, yo me tengo que concentrar y esa concentración me hace ingresar a niveles de conciencia más profundos, que no lo hago en mi lengua materna. Porque dicen que el mundo moderno está dormido, ¿no? Y que nadie es consciente, por eso es que hay muchos problemas en la vida, ¿no? Se habla de problemas muy serios como la corrupción, pero eso es porque no hay nivel de conciencia. En cambio, el idioma te va llevando a esos niveles, especialmente el bilingüe o el que sabe varios idiomas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, aquí hay muchas opiniones diversas, pero yo diría que de 3 a 7 es la mejor edad para aprender idiomas. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué? Porque el niño juega, porque el niño aprende divirtiéndose, porque al niño no le importa si ese día va a comer o no va a comer, él no es responsable de eso, es su papá, su mamá. Entonces, si yo no tengo ninguna preocupación, si no tengo estrés, si no tengo responsabilidad, yo puedo aprender ese idioma fácilmente porque todo lo voy a absorber. En cambio, cuando uno está mayor o ya empiezas a ser adolescente, tienes ya problemitas, la vida se te complica y eso te dispersa y ya no te permite lo que le llaman ser esponja. O sea,
la esponja absorbe menos. Nos vamos creciendo, ser la esponja menos. Claro, sí, pero es las preocupaciones, porque en verdad yo discrepo con la idea que he escuchado que dice que ya una persona mayor ya no puede aprender. Eso es mentira. Yo he podido aprender un idioma a los 60, 65 años, ¿no? Caso del portugués, ¿no? Entonces, no hay delito. Para mí no hay. El problema es nuestras preocupaciones, el estrés en que vivimos, una sociedad muy rápida, muy apurada, que no nos permite simplemente concentrarnos, porque el idioma quiere, pues, prestarle atención, ¿no? Entonces, sobre todo no tanto eso, sino, por ejemplo, si a mí me dicen hola en otro idioma, hello, entonces, suficiente con eso. Ya si yo presté atención, si fui consciente de eso, ya se grabó en mi cerebro. ¿Qué se graba? De acuerdo a esa situación que me dicen esto, mi cerebro va grabando unos sonidos y no necesito escribir, porque siempre que escuche hello, ya sé qué es eso. ¿Se acabó? Entonces muchos nos complicamos. O el alumno me pide en la clase, ¿cómo se escribe? Yo aprendí a escribir recién a los 3, 4 años cuando fui a la escuela. Y en mi casa yo hablaba muy bien ya el español con mis padres, ¿no? No necesité ni de la escritura ni de la lectura, solo exactamente de la escucha. Por eso es que para mí el idioma es escuchar y hablar, interactuar. Lo que te dije, producir oralmente e interactuar. O hablar, escuchar y hablar, punto. El resto, ejercicios, pues. Estás en tu escuela, en tu aula, te vas a tu casa y ahí practicas tu ejercicio escrito. Y eso, igual que has aprendido la lengua materna. No hay por qué complicarse. Es como el primer paso para aprender un idioma, es aprender a escuchar, captas. Aprender un idioma lo complican los métodos y las metodologías y los libros y no sé quién, y los especialistas. Aprender un idioma es casi muy cercano a aprender tu lengua materna. ¿Cómo la aprendiste? Escuchando a tu papá, a tu mamá, a tus tíos. Listo, se va asimilando. Sonido e imagen, situación, se acabó. Tú no estabas con un papelito escribiendo, tú no estabas leyendo, entonces la comunicación fluye. Así se aprende el idioma. El idioma es casi parecido como aprendí mi lengua materna, nada más. ¿Para qué voy a gastar tanto cerebro en eso? Y actualmente se recomienda aprender con emoción. ¿Cómo así? Que yo esté alegre, contento, ¿no? Que por ejemplo el alumno esté un diálogo o algo, él escuche imaginando. Oye, ¿dónde vas? Where are you going? Entonces, ese going, ya le explicas y él va imaginando. O había una vez un cazador. ¿Cómo es ese cazador? Lo va imaginando. Esa es la escuela imaginativa que se está desarrollando actualmente en Canadá y que no hay todavía metodología en el mundo aplicada a idiomas. Para mí que ahí está la solución a la comprensión lectora en Perú en primaria y secundaria.